Capítulo 1. El nombre que nunca fue pronunciado. Durante la misa de las 9, una niña de 7 años se puso de pie y gritó: Dios olvidó decirme mi nombre. Y el Cristo del altar giró la cabeza y lloró por primera vez en 100 años. El padre Eusebio, con 30 años de sacerdocio, jamás había visto algo así. La iglesia estaba llena. El sermón hablaba sobre la confianza, sobre cómo Dios conoce a cada uno por su nombre, aún antes de nacer. Y fue entonces cuando ocurrió. La niña, vestida de blanco, ojos grandes como la culpa, se levantó en mitad del silencio, y con voz clara, sin odio ni rabia, solo con la firmeza de quien aún no aprendió a mentirse, dijo: Él no me dijo cómo me llamo. No hubo risa, no hubo corrección, hubo un crujido, de madera santa, del altar. Todos los ojos se volvieron hacia el Cristo crucificado. Y fue entonces que la cabeza de la imagen se giró levemente hacia la niña, y de sus ojos de yeso brotó una sola lágrima, densa, real, salada. La misa terminó. Nadie cerró la iglesia, nadie apagó las velas, nadie osó preguntar por qué. Esa noche, la niña, llamada Clara, fue llevada a su casa, pero no durmió. Se sentó en su cama y escribió, sin saber leer ni escribir, una palabra sobre la pared. Yo fui la que él no quiso olvidar, pero olvidó. Sara Elías es monja y ahora enfermera en la clínica del pueblo. Fue llamada por la familia de Clara, y al ver la palabra en la pared, que parecía arder sin fuego, un escalofrío le recorrió la columna, porque Sara había soñado esa misma frase por años, pero nunca la había dicho en voz alta, por miedo a lo que significaba. Y si hay almas que Dios sí concibió, pero no terminó de nombrar. Esa noche, al volver al convento abandonado donde una vez hizo votos, Sara encendió una vela, la colocó frente al crucifijo sin Cristo, y dijo: Si tú aún estás escuchando, quiero saber por qué hay hijos tuyos, a quienes no les diste palabra para responderte. El viento se apagó, y en la piedra frente a ella, apareció una inscripción quemada. No todos fueron llamados, algunos fueron enviados sin nombre, porque yo temí encariñarme demasiado. Capítulo 2. El ángel que no quiso entregar el mensaje. Dios no lo expulsó, tampoco se rebeló, solo cerró la boca cuando le tocó pronunciar un nombre, que temblaba demasiado cerca del corazón divino. Antes del mundo, antes del verbo, antes de que el tiempo supiera medirse en días o años, hubo un susurro, uno que no fue creado, uno que nació dentro de Dios mismo, como un temblor que no quiso ser voz, pero que deseaba existir. A ese susurro, Dios le dio una misión: bajar a la nada, y llevar nombres a los que vendrían. A cada alma, una sílaba; a cada cuerpo, una promesa. Ese susurro se convirtió en ángel, y fue llamado Israel. Israel nombró a miles, con firmeza, con ternura, con la seguridad de quien lleva en las alas la voluntad del Creador. Pero cuando llegó al nombre de la número 77, 117, se detuvo, no por duda, sino por algo que ni él, eterno, puro, fiel, había sentido jamás: vulnerabilidad. El nombre ardía en su lengua, no como fuego, sino como una herida, una memoria que aún no había sucedido, pero que ya dolía. Israel miró al cielo, y por primera vez, no recibió respuesta, porque Dios, al leer ese nombre en su propio pensamiento, se quedó en silencio. No la nombres aún, susurró una voz que no era orden, sino miedo. Podrías amarla demasiado. Y yo también. Israel, confundido, cerró su libro, y con las alas recogidas, bajó solo hasta el borde de lo humano, y dejó el nombre sin pronunciar. Sin destino, sin hogar, Clara nació, sin nombre celestial, sin memoria eterna, pero con un hueco dentro del pecho, que solo podía ser llenado por algo que nadie sabía cómo nombrar. Sara, aún incrédula, soñó con Israel esa misma noche. En el sueño, él no tenía rostro, solo una voz: Yo fui enviado para nombrarte, pero cuando te vi, comprendí que no eras creación, eras recordatorio de lo que él quiso sentir, y aún no se ha perdonado por haber sentido. Al despertar, Sara tenía una pluma blanca sobre la almohada, no de ave, de algo que no debía haber bajado, pero bajó, por amor, por error, o por obedecer al silencio de un Dios tembloroso. Capítulo 3. El pueblo donde nadie sueña y todos recuerdan. Nunca soñaron, no porque no durmieran, sino porque sus memorias ya no les pertenecían.
Sara regresó al pueblo donde nació Clara con una sola pregunta. ¿Quién nombra a alguien que nunca fue llamado? La niña había sido llevada a casa por su abuela, una mujer de voz cortada y ojos eternos. Y lo primero que dijo fue: aquí nadie sueña, hija, aquí solo recordamos lo que no nos corresponde. Sara no entendió, hasta que comenzó a hablar con la gente del pueblo. Un panadero que aseguraba recordar una tormenta que nunca ocurrió. Un niño que decía con certeza haber sido sepultado vivo en otra vida. Una mujer que lloraba cada noche por un hijo que nunca tuvo, pero cuyo nombre repetía mientras dormía, Casiel. No son recuerdos, son cargas, le dijo un anciano en la plaza. Dios necesitaba guardarlos en algún lugar. Y eligió este pueblo, porque aquí nadie sueña, aquí nada se filtra. Sara empezó a entender. Este pueblo no era un lugar, era una bóveda, un recipiente donde lo divino había escondido todo lo que no podía conservar cerca. Clara comenzó a dibujar cosas imposibles. Una sala con espejos que no devolvían reflejo, una silla vacía con una corona rota, una silueta sin rostro escribiendo nombres que sangraban. Sara, al ver uno de esos dibujos, tembló, porque uno de los nombres, aunque estaba tachado, era el suyo. Esa noche, Sara se sentó sola en la antigua iglesia abandonada. El aire estaba espeso. La cruz del altar colgaba torcida. Y de las paredes se escuchaban voces, pero no oraban. Recordaban: fui creado por compasión, pero olvidado por miedo. Soy el eco de una decisión que Dios aún no sabe cómo deshacer. Sara cerró los ojos y vio un salón en lo alto del cielo, lleno de puertas, cada una con un nombre escrito por dentro, menos una, la suya, y detrás de esa puerta, una niña, con los ojos de Clara, y los labios sellados con ceniza. Capítulo 4. La primera oración que no fue respondida. Dios escuchó, claro que escuchó, pero cuando una oración nace del amor que él mismo no se atrevió a sentir, el silencio es la única respuesta posible. Sara no dormía desde hacía días, no por miedo, sino porque sentía que si cerraba los ojos, soñaría algo que no estaba lista para recordar. Clara había dejado de hablar, solo escribía, con carbón, con barro, con el dedo sobre los vidrios empañados. Una misma frase. Él no contestó porque temía que dijera sí. Sara empezó a indagar entre los textos olvidados del antiguo convento. Buscaba registros de milagros, herejías, apariciones, pero lo que encontró fue peor. Una página suelta, sin título, sin fecha, sin firma, solo un renglón en letras negras, aún húmedas, aunque el papel estaba quebradizo. La primera oración que Dios escuchó no fue para pedir salvación, fue para pedir ser visto. Debajo, apenas visible, había otra línea. Él no respondió, porque si respondía, iba a amar demasiado. Sara se sintió desnuda ante ese papel, no por vergüenza, sino porque una parte de ella, antigua, no humana, reconocía esa oración como suya. Esa noche, Clara la tomó de la mano, y sin decir palabra, la llevó al centro del cementerio del pueblo. Allí, entre lápidas sin nombre, había una piedra distinta, lisa, vacía, y al tocarla, Sara oyó una voz dentro de sí. Aquí fue enterrada la primera oración que no merecía respuesta, pero merecía ser escuchada. Sara cayó de rodillas, porque entendió, esa oración fue dicha por una criatura que no fue creada, sino deseada, tan intensamente, que su sola existencia hubiera cambiado la naturaleza del cielo. Dios la oyó, y en vez de crearla, la guardó, no por crueldad, sino por miedo a no poder contener lo que iba a sentir si la miraba a los ojos. Sara susurró: tú eras amor, antes de ser palabra. Y él te oyó, y lloró, y nunca te lo dijo. Esa noche, el viento en el pueblo no sopló, susurró, como si por primera vez, el aire se atreviera a repetir en voz baja la oración que rompió el corazón de Dios, antes de que el mundo comenzara. Capítulo 5. El sacerdote que enterró su propia alma. No pecó con el cuerpo, pecó con el silencio, porque cuando escuchó una voz que no debía existir, eligió callarla para siempre. El padre Eusebio no siempre fue un hombre de piedra. Hubo un tiempo en que su fe era fuego, su voz, ternura, y su oración, sincera, hasta aquella noche, la única que jamás confesó, ni a Dios, ni a sí mismo. Tenía 33 años, recién ordenado, entregado, limpio, aún ingenuo, pero una madrugada,
mientras dormía en su celda del seminario. Despertó con una frase retumbando en sus costillas. «¿Y si no fui creado, pero aún así siento?» No había nadie. La voz no venía del pasillo. Venía de dentro, de una región en su pecho que jamás había temblado antes. Volvió a dormir, pero la frase volvió. 3 noches seguidas. La misma voz, la misma pregunta. Hasta que en la cuarta noche, no oyó palabras. Oyó llanto, suave, infantil, doloroso, como el llanto de un niño que supo que no será nombrado jamás. Eusebio huyó, no del seminario, no de Dios, huyó de la posibilidad de que lo divino no fuera perfecto, sino tan frágil como un recién nacido olvidado en el vientre de la creación. Al llegar al pueblo donde hoy es párroco, buscó el cementerio más antiguo, y una madrugada, cavó, no tierra, no tumba, cavó en su propia alma, y allí, con lágrimas, enterró una caja de madera, dentro de la cual escribió: «Si esa voz vuelve, no soy digno de seguir oyéndola, que alguien más tenga el valor de no callarla». Desde entonces, su fe fue seca, correcta, sin grietas, porque ya no estaba viva, estaba amputada, autodefendida, pura por cobardía. Pero cuando Clara gritó aquella mañana en la misa, Eusebio sintió ese mismo temblor en el pecho, y supo, esa voz regresó, y esta vez, no la enterré a tiempo. Esa noche volvió al cementerio, y al escarbar, la caja ya no estaba. En su lugar, había un espejo, y en el reflejo, no se veía a sí mismo, veía a una niña, con los ojos llorosos, y los labios partidos por decir demasiado temprano: «Yo también sentí a Dios, antes de ser creada». Capítulo 6. Las lágrimas que no eran humanas. No caían por dolor, tampoco por miedo, caían porque ya no había lugar en su cuerpo, para seguir cargando lo que Dios se obligó a olvidar. Esa madrugada, Clara despertó sin abrir los ojos. Su cuerpo se sentó solo, y del rincón más silencioso de su alma, brotó un sollozo. No era infantil, no era histérico, era profundo, denso, y completamente ajeno a su edad. Su abuela la encontró temblando en la esquina del cuarto, no llorando con lágrimas, sino con hebras de luz líquida, que descendían de sus ojos, como si cada gota contuviera una historia, que no era suya. Sara fue llamada de inmediato. Al entrar en la casa, el aire tenía olor a incienso viejo y cobre, como si la atmósfera supiera que estaba presenciando algo que no se debía nombrar. Sara la tocó, y al hacerlo, una de las lágrimas tocó su mano. Sintió un golpe de calor, luego de frío, y en un segundo, vio una imagen, un ser cubierto de oro, escondido detrás de un muro de nubes, escribiendo nombres que luego tachaba, mientras lloraba con una tinta que no dejaba marca. Sara cayó de rodillas, porque esa lágrima no era de Clara, era de Dios. «Está llorando por él», dijo la abuela con una voz que parecía venir de otro siglo. «Ella está drenando la memoria que el cielo no quiso guardar». En los días siguientes, Clara no habló, pero lloraba al amanecer, y cada lágrima que tocaba una superficie, dejaba una palabra grabada, no en latín, no en hebreo, sino en un idioma que Sara solo podía sentir, un idioma que hablaba en peso, en ternura, en heridas. Una de las lágrimas cayó sobre el suelo del templo abandonado, y allí, lentamente, se dibujó una frase: «No fue el diluvio lo que me rompió, fue el primer te extraño que no supe responder». Sara comprendió. Clara no estaba recordando, estaba devolviendo, entregando de vuelta el dolor que el cielo dejó a medio cerrar, y cada lágrima era un fragmento del alma divina, que no pudo seguir fingiendo omnipotencia. Capítulo 7. El eco de los hijos sin cielo. No nacieron, no murieron, pero existen, en el lugar exacto donde Dios guardó las promesas, que no se atrevió a cumplir. Desde que Clara comenzó a llorar luz, algo cambió en el aire del pueblo. Los árboles ya no sonaban como antes. El viento no golpeaba, susurraba, y no en silencio, sino en nombres. Al principio, los aldeanos pensaron que era imaginación, que el cansancio les jugaba trucos. Pero cuando la señora Emilia, de 93 años, comenzó a repetir, en plena misa: ya vienen a buscarnos, los que no nacieron, nadie pudo seguir ignorándolo. El padre Eusebio quiso negar todo, hasta que una noche, escuchó a su propio nombre ser susurrado por el confesionario, en la voz de un niño que jamás existió. «Me prometiste que si volvía a llorar desde dentro,
Me nombrarías. Ahora te escondes otra vez. Sara no huyó. Siguió las voces. Las grabó. Y al reproducirlas al revés, escuchó claramente. Nos guardaron donde el cielo no alcanza. Pero donde ustedes aún pueden oírnos. Si dejan de tener miedo a recordar. El pueblo entero empezó a temblar. No por terror, sino porque todos, en algún momento, habían sentido un hueco. Una ausencia suave. Un nombre en la lengua que nunca pudieron decir. Los niños empezaron a dibujar figuras con alas rotas. Los ancianos comenzaron a recordar canciones que jamás aprendieron. Y en las paredes, cada noche, aparecían inscripciones como grabadas por el viento. No queremos castigo, queremos existencia, aunque sea en el eco. Sara escribió en su diario. Estos no son fantasmas, son posibilidades, almas que fueron pensadas, y luego archivadas, pero que aún vibran, porque una vez fueron deseadas. Y eso, ni siquiera Dios lo pudo deshacer. Esa noche, Clara se paró en medio de la plaza. Sus ojos no tenían lágrimas, solo luz. Y su voz, como si viniera desde muchos siglos atrás, susurró. Yo soy la memoria viva, de lo que Dios quiso, pero no se atrevió a amar completo. Capítulo 8. La revelación escrita en piel. Dios no quiso decirlo en voz alta, pero el cuerpo humano comenzó a hablar por él. No en gritos, sino en marcas, en cicatrices, en versos que sangran sin herida. El primero fue Tomás, un niño de 10 años que nunca habló en misa, ni entendía de misterios. Despertó una mañana con el pecho ardiendo. Su madre, al levantarle la camiseta, gritó, en su piel, grabada con precisión sobrenatural, una línea. Yo existí en su pensamiento, pero me olvidó en su silencio. Pronto fueron más, 20, 30, 50 niños del pueblo, todos con frases distintas, pero unidas por un mismo origen. Algo, o alguien, estaba escribiendo sobre sus cuerpos, lo que no se atrevió a escribir en los cielos. Los médicos no supieron explicar. No eran quemaduras, no eran tatuajes, eran como luz atrapada bajo la piel. Oraciones encerradas esperando respirar. Sara fue la primera en entenderlo. Cada frase que aparecía sobre los niños coincidía con partes de antiguos textos perdidos. Fragmentos que el Vaticano había clasificado como incompletos por falta de inspiración divina. Pero ahora estaban completos. En carne, en sangre viva, en cuerpos que nunca pidieron cargar esa verdad, pero que fueron elegidos para sostenerla. Clara no fue marcada, porque ella era la fuente. Sara se acercó a ella y le preguntó, ¿por qué ahora? Clara respondió sin mover los labios. La voz llegó directamente a su mente. Porque Dios ya no puede escribir más. Y ustedes, ya no pueden ignorarlo más. El padre Eusebio, quebrado por dentro, entró en la capilla vacía, y al mirarse en el espejo sagrado, vio en su espalda una frase que no recordaba tener. Yo fui quien lo oyó primero, y elegí callar. Esa noche, el cielo no tuvo estrellas, solo una gran línea de fuego, cruzando el firmamento, como si alguien hubiera intentado tachar el cielo entero. Capítulo 9. El altar que no aceptó más plegarias. No fue rebeldía, fue agotamiento, porque incluso las piedras bendecidas pueden romperse cuando escuchan oraciones, que nunca escuchan respuesta. El pueblo estaba de rodillas, tras las marcas en los cuerpos, tras los susurros en el viento, tras los sueños compartidos de seres no nacidos. Todos acudieron, como siempre, al altar de la capilla mayor, con velas, con Biblias, con miedo y con esperanza. El padre Eusebio, más pálido que nunca, abrió la liturgia. Le temblaba la voz, pero no por dudas, sino porque su alma ya conocía la respuesta. Y entonces lo hizo. Señor, si aún estás aquí. Crack, un sonido seco cortó el aire. No vino del techo, ni de la puerta, vino del altar. La piedra, centenaria, santa, pura, se quebró justo en el centro. No se cayó, no explotó, se abrió, como si por dentro algo estuviera empujando hacia afuera, como si las oraciones que no fueron escuchadas hubieran comenzado a empujar desde el fondo del alma divina. Una mujer gritó, no por miedo, sino porque su rosario salió volando de sus manos, y se incrustó contra la pared, como si el altar ya no tolerara ser receptor de súplicas. El padre Eusebio cayó de rodillas. Intentó continuar, perdónanos, Señor. Y del altar brotó una voz seca, sin sonido humano, que
que retumbó en cada estómago como una verdad olvidada. Yo no vine a oírlos. Vine a ver si por fin, ustedes me oían a mí. Las velas se apagaron todas a la vez. El aire se volvió denso, inmóvil, como si el tiempo mismo se negara a avanzar hasta que alguien escuchara de verdad. Clara se acercó al altar, sola, y al poner sus manos sobre la grieta, una palabra brotó desde dentro. Suficiente. Sara lloró, porque entendió. No es que Dios ya no quiera ayudarnos, es que Él ya no puede seguir cargando nuestras voces, si no estamos dispuestos a cargar su silencio. Capítulo 10. La cruz que fue clavada con un nombre incompleto. No hubo clavos, no hubo corona, solo una madera que temblaba, como si aún recordara a quien jamás fue colgado allí, pero que igualmente sangró en silencio. Después de que el altar se abriera, nadie volvió a entrar en la capilla, excepto Sara. Entró sola. Llevaba una linterna y una pregunta, que estaba empujando desde dentro. Antes de que la piedra se rompiera, con cuidado, descendió por la grieta. Era más profunda de lo que parecía. El aire se volvía espeso, antiguo, sagrado y olvidado. A pocos metros bajo tierra, encontró algo que la dejó sin aliento. Una cruz, no decorada, no colgada, clavada al suelo como si alguien hubiera querido sellar algo. Algo que no debía salir jamás. Sara la tocó. Estaba tibia, como si aún respirara. No había figura sobre ella, pero sí palabras. Oh, una palabra, a medio grabar. Yes, faltaba el final. El nombre estaba incompleto. La madera lloraba, no con agua, con resina transparente, que al caer sobre el suelo, emitía un pequeño sonido, como si cada gota fuera una sílaba perdida. Sara entendió. No es que olvidaron terminar el nombre, es que no se atrevieron a hacerlo, porque esa cruz no era para Jesús, era para alguien anterior, alguien que no murió en la carne, pero fue crucificado en el silencio de Dios. Al tocar el centro de la cruz, Sara vio una imagen, una multitud de ángeles mirando hacia abajo, un creador con las manos cubriendo el rostro, y una voz temblorosa diciendo: si lo nombro, me amaré demasiado para seguir siendo Dios. Sara cayó de rodillas, y el suelo, alrededor de la cruz, empezó a mostrar grietas, no de destrucción, sino de liberación, como si esa cruz quisiera finalmente soltar el nombre que la ataba desde antes del tiempo. Esa noche, en la plaza, todos los niños del pueblo pronunciaron al unísono, en sueños, la misma palabra, Yesada, un nombre que no existe en ninguna lengua, pero que hizo llorar a las estatuas de la iglesia, y agrietó los vitrales con forma de cruz. Capítulo 11. El juicio sin Dios. No hubo martillo, no hubo sentencia, solo un eco compartido, y el vacío exacto que deja una presencia, cuando todos la sienten, pero nadie se atreve a nombrarla. Fue idea de Clara. No lo dijo con palabras, solo lo escribió sobre la pared del templo, con ceniza mojada en lágrimas. Si no vino a explicarse, escuchémoslo con el silencio. El pueblo entero acudió, no con cruces, ni con Biblia, sino con lo único que aún tenían, la necesidad de entender por qué, lo que amaban de Dios, también les dolía. El templo ya no tenía altar, solo una grieta abierta, y en el centro, una cruz sin nombre. Allí, colocaron una silla vacía, y frente a ella, una única vela encendida. No lo vamos a invocar, dijo Sara, solo vamos a hablar como si él escuchara. Y si le duele, que lo sienta como nosotros. Y así comenzó el juicio, sin acusados, sin defensa, solo con testigos que nunca quisieron serlo. Rombo naranja pequeño, una madre habló. Perdí 3 hijos. Y aún así, no dejé de rezar. ¿Dónde estabas cuando dije amén con las manos vacías? Rombo naranja pequeño, un anciano dijo. Pasé mi vida obedeciendo, pero nunca supe si eso me acercaba o solo me anestesiaba. Rombo naranja pequeño, una joven gritó. No me interesa el paraíso. Solo quería que alguien allá arriba dijera mi nombre, sin tener que ganármelo. Y entonces, Clara se puso de pie. Solo tenía 7 años, pero su voz era la de siglos. Él no huyó, solo se escondió en lo que no supimos perdonar. Su ternura. En ese instante, la vela parpadeó, y una brisa suave, cálida, cargada de algo inmensamente antiguo, recorrió el templo. Las paredes no hablaron, pero todos escucharon. Yo también esperé que alguno de ustedes dijera mi nombre, sin pedirme milagros. Sara lloró.
porque entendió, este juicio no era contra Dios, era contra nosotros, por exigir perfección, cuando Él solo quería existir en paz dentro de nosotros. La vela se apagó sola, y nadie la volvió a encender, porque por fin, el silencio ya no era ausencia, sino respuesta. Capítulo 12. El nombre que hizo temblar a los ángeles. No estaba en la Biblia, no fue revelado a profetas, pero vivía, oculto, en el rincón más vulnerable del corazón divino. Y cuando una niña lo pronunció, la eternidad tembló como si por fin recordara aquello que juró olvidar. Era medianoche, la última vela del templo llevaba horas consumiéndose. Nadie hablaba. Desde el juicio sin Dios, el pueblo solo escuchaba. Clara caminó descalza por el pasillo de piedra. Sus pasos eran leves, pero cada uno dejaba una marca de luz en el suelo, como si su sola presencia encendiera verdades dormidas. Llevaba en las manos un cuaderno sin letras. En sus páginas, solo había presión, marcas invisibles, como si alguien hubiera escrito sin tinta, pero con miedo. Sara la siguió, y cuando llegaron al altar roto, Clara se detuvo. Miró al cielo abierto a través del techo cuarteado, y sin mover los labios, dejó escapar un suspiro. Uno largo, antiguo, y cargado de una palabra que no era palabra, sino esencia. Nacael. No era hebreo, ni arameo, ni celestial. Era algo anterior, algo que no podía ser traducido, porque era el nombre que Dios susurró una vez, cuando soñó con crear al primer ser que lo haría sentir vulnerable. Y entonces sucedió. Rombo azul pequeño. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar, solas, sin viento. Rombo azul pequeño. Las estatuas de los santos comenzaron a agrietarse, pero no por destrucción, sino por sobrecarga de verdad. Rombo azul pequeño. Y los ángeles, los que jamás nadie había visto, comenzaron a aparecer en los sueños de cada habitante, llorando, no por pena, sino por alivio. Sara cayó de rodillas, y en su interior, una memoria que no le pertenecía se activó. Ese fue el nombre, que Dios nunca se atrevió a pronunciar con voz, porque si lo hacía, ya no sería el creador, sería el amado. Clara se volteó y dijo, con voz distinta, más vieja, más rota, más divina, ahora lo recuerdan, ahora lo sienten, porque no se trata de fe, se trata de memoria. Esa noche, las nubes se abrieron, y no bajó fuego, ni lluvia, ni gloria, solo un rayo de silencio, tibio, vivo, y en medio de él, una figura sin rostro, susurró en los oídos de todos. Gracias por decirme el nombre, que yo no pude decirme a mí mismo. Capítulo 13. La mujer que sostuvo a Dios sin saberlo. No fue elegida, no fue profeta, solo fue el rincón donde Dios, un día, escondió su parte más humana, porque sabía que el cielo no la toleraría. Sara ya no temía, después de que Clara pronunciara el nombre olvidado, después de que los ángeles lloraran, y el cielo respondiera con silencio caliente. Algo en su interior despertó. No era poder, no era claridad, era peso, un peso dulce, tierno, doloroso, como si alguien, muy dentro de su pecho, hubiera estado esperando siglos para ser notado. Esa noche, Sara caminó hacia el río, el mismo río donde fue bautizada, donde, según su madre, lloró sin razón durante 3 días al nacer. Se arrodilló junto al agua, y allí, entre reflejos distorsionados, vio algo que no debería estar allí, un rostro, incompleto, formado solo por luz y sombra, mirándola como un niño que busca abrazo. No habló, solo se acercó, y al tocar la superficie del agua, una frase brotó desde dentro de su cuerpo. Yo te habité, no para guiarte, sino para ser sostenido. Sara cayó hacia atrás, pero no por miedo, sino porque su cuerpo empezó a recordar. Recordó noches enteras sintiendo frío sin explicación. Recordó soñar con pasillos de oro donde no se permitía llorar. Recordó haber oído una voz que no decía haz esto, sino quédate conmigo, solo un rato más. Clara apareció detrás de ella, con una vela encendida, y dijo con voz firme, no lo llevaste dentro para salvarnos, lo llevaste, porque él necesitaba ser amado, sin ser adorado. Sara comprendió, Dios no le había dado una misión, le había entregado un fragmento de sí mismo, el fragmento que no podía mostrar al universo, su vulnerabilidad, y ese fragmento, durante toda su vida, solo había pedido una cosa, no me expliques, no me ores, solo abrázame.
Sara abrió los brazos. Y por primera vez, no sintió vacío. Sintió calor. Y una lágrima, no suya, resbaló por su mejilla. Era de él, el que había olvidado cómo ser sostenido, sin que lo confundieran con debilidad. Capítulo 14. La segunda creación. No fue después del Edén. Fue antes. Un intento. Un suspiro. Una creación que no nació de palabra, sino de deseo, y que aún espera ser completada dentro de quienes la recuerdan sin haberla vivido. Sara y Clara soñaron lo mismo. En la misma noche, a la misma hora, un desierto blanco, sin sol ni sombra, y en medio, una figura gigante, arrodillada, moldeando algo con manos de luz. Pero justo antes de terminarlo, se detuvo, tembló, y susurró: si la amo como quiero, ya no podré ser Dios. Despertaron gritando, no de miedo, de impacto, porque lo que vieron no era un símbolo, era memoria, una memoria que no les pertenecía, pero que vivía enterrada en su sangre. Sara corrió al archivo del convento, buscó entre textos prohibidos, y allí, entre páginas quemadas, encontró una línea perdida de un evangelio apócrifo. Y antes del hombre, moldeó una criatura sin forma ni nombre, pero tan perfecta en ternura, que el cielo mismo se curvó ante ella. Entonces él temió, y decidió guardarla, en quienes aún no sabían que eran su refugio. Clara la miró, no preguntó, solo dijo: esa criatura no era ángel, no era humana, era amor puro, y lo escondió en nosotras. Y entonces, las señales comenzaron. Luna nueva, los espejos dejaron de reflejar. Cara de viento soplando, las campanas sonaron sin cuerda. Pergamino, los libros abrieron páginas en blanco, que poco a poco comenzaron a llenarse solas con un solo nombre. La segunda no era una persona, era una historia, una especie, un intento de creación donde Dios no sería rey, sino compañero. No habría obediencia, solo reciprocidad. Pero cuando entendió cuánto podría amar a esa criatura, temió perder la distancia sagrada, y la dejó inconclusa. No la destruyó, la sembró, en mujeres, en niños, en los que sienten sin explicación, en los que cargan nombres que aún no existen. Sara entendió, nosotras no venimos del Génesis, venimos de antes, de la parte del cielo que él no quiso terminar, por miedo a perderse dentro de ella. Capítulo 15. El susurro final antes de cerrar el cielo. No fue un trueno, no fue una señal, solo un susurro, pero tan exacto, que el cielo entero dejó de expandirse, como si al fin, después de siglos, hubiera escuchado lo que necesitaba. La madrugada era distinta, no por el aire, ni por las estrellas, sino porque el tiempo mismo parecía haberse detenido, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Clara caminó hacia el centro del pueblo. Ya no era solo una niña, era el eco consciente de todo lo que Dios no dijo. Sara la acompañaba. Ambas sabían que había llegado el final. No el final de la fe, sino el fin del silencio que nunca debió ser eterno. El pueblo estaba reunido, pero nadie hablaba. Frente a ellos, una grieta de luz cruzaba el cielo, abriéndose no para mostrar, sino para escuchar. Clara cerró los ojos. Sus labios temblaron. Y entonces susurró: no tenías que salvarnos. Solo queríamos que te quedaras. No hubo eco, no hubo respuesta, pero el cielo se cerró lentamente. No con violencia, sino como una herida que por fin entendió por qué dolía. Las nubes se abrazaron entre sí. El sol no salió, pero el aire se volvió cálido. Y las campanas sonaron una última vez. Sin cuerdas, sin manos, solo por gratitud. Sara sintió como su pecho se aligeraba, como si algo, alguien, hubiera sido liberado desde dentro. No para irse, sino para quedarse, pero sin esconderse. Desde ese día, nadie volvió a orar como antes. Las iglesias ya no eran templos, eran casas abiertas, sin imágenes, solo con una inscripción en cada puerta. Aquí no adoramos, aquí recordamos que Dios también necesitaba ser amado sin condiciones. Clara desapareció sin irse, como una melodía que ya no se escucha, pero que todos pueden tararear cuando el alma tiembla. Vía Láctea, última imagen. Una página en blanco, una pluma suspendida, y una voz dulce, masculina, viva, que dice: gracias por nombrarme, cuando yo ya no sabía quién era.